Amén. Dios los bendiga, iglesia. ¿Cómo están en esta noche? Amén. Yo creo que todos podemos decir que bendecidos, agradecidos de estar en la casa de Dios. Si no me conocen, mi nombre es Areli y tengo el privilegio, el honor de poder tener la oportunidad de compartir en esta noche. Si han estado con nosotros en las últimas semanas, hemos estado caminando a través de una serie llamada La vida de David. Estamos viendo sobre la jornada de David hacia el reinado, todo lo que pasó él en su juventud, en su vida, para poder llegar a esa etapa de convertirse en rey. Comenzamos viendo sobre David cuando fue ungido por el profeta Samuel, quien fue guiado por Dios. Y de allí miramos cómo se fue desarrollando su vida y llegamos al punto donde miramos que David derrota a Goliat y lo conquista y lo mata y se vuelve muy famoso y conocido por el pueblo de Israel. Y eso incluyó también al rey Saúl. El rey Saúl mira a este joven, mira todo lo que está haciendo y llega al punto que dice que sirva por mí, tráiganmelo. Y se convierte en servidor del rey Saúl. Está allí con Saúl sirviendo y todo lo que Saúl mandaba hacer a David, mirábamos cómo David era exitoso, cómo todo lo llevaba a cabo sabiamente. Y todo esto era muy bien, pero tarde que temprano eso comenzó a plantar algo en el corazón de Saúl. Saúl miraba el éxito de David y pronto le comenzaron a surgir celos. Comenzó a mirar que David estaba llamando la atención y no le gustó. Y llegó al punto que el rey Saúl llega al punto que tan grande es el celo que tiene hacia David que lo comienza a perseguir para matarlo. Entonces, estamos viendo todo esto en el libro de Primera de Samuel. Miramos sobre la vida de David y cómo se fueron desarrollando todas estas cosas en su vida. Y imagínense por un momento estar en los zapatos de David. Dios le dio una promesa, Dios lo mandó ungir por un profeta, por Samuel, pero está pasando el tiempo y no se mira que esta promesa está llegando. David está viendo a su alrededor y pareciera que al contrario, se pudiera decir que se estaba alejando. A lo mejor él pensaba, me estoy alejando de la promesa, alguien me quiere matar, estoy siendo perseguido. Entonces me llevaba a analizar y a pensar en cuántos de nosotros nos hemos sentido en una situación similar. Ojalá que no sea verdad que estamos siendo perseguidos o que alguien nos quiere matar. Qué bueno que no sea algo así. Pero ¿cuántos de nosotros nos hemos encontrado en un momento donde Dios nos hizo una promesa, pero sentimos que no estamos viendo cuándo va a llegar ese día? O sentimos que estamos esperando y tal vez nos comenzamos a desesperar y eso nos puede llevar a querer tomar tal vez decisiones o acciones que no son de parte del plan de Dios para nosotros. Entonces miramos en un capítulo en particular, en 1 Samuel 24, vamos a estar viendo cómo David se enfrenta con una oportunidad donde puede ponerle fin por una vez y por todas a su espera y al rey Saúl. Pero vamos a ver a través de esta historia cómo David, aún estando en el lugar donde se encontraba, que Dios estaba presente en su caminar. Dios estaba presente en cada etapa de la vida de David. Entonces quisiera que juntos vayamos en el libro de 1 Samuel 24. Vamos a ver en más detalle en esta historia cuál es esta situación que se enfrentaba David. Y mi oración es que en esta palabra a todos, a cada uno de nosotros, Dios nos revele cómo podemos enfrentar las temporadas de espera en nuestra vida, como David, recordando 3 promesas. Y la primera promesa que vemos es que Dios te prepara en la espera. En el capítulo 24 de Primera de Samuel comienza la historia con diciéndonos cómo David huye a Saúl. Pero Saúl es informado que David está en el desierto en Engadi. Así que junta 3,000 hombres y va detrás de David.
Y miramos en 1 Samuel 24, del 3 al 4, hablando de Saúl, nos dice la palabra. Por el camino llegó a un corral de ovejas, y como había una cueva en el lugar, entró allí para hacer sus necesidades. David estaba escondido en el fondo de la cueva con sus hombres, y estos le dijeron: en verdad, hoy se cumple la promesa que te hizo el Señor cuando te dijo: yo pondré a tu enemigo en tus manos para que hagas con él lo que mejor te parezca. David se levantó sin hacer ruido y cortó el borde del manto de Saúl. Aquí estamos viendo esa oportunidad que se le presentó a David. Está en esta cueva, incluso sus hombres le están incitando: este es tu momento, David. Le están diciendo, es ahorita, e incluso usan el nombre de Dios. Dicen, es el momento que el Señor te preparó, que te prometió. Pero hermanos, tenemos que tener mucho cuidado con qué voces estamos escuchando. Porque a veces eso nos puede llevar a tomar acción o decir algo indebido que no debemos decir. Y miramos aquí que muchas veces pueden ser comentarios o consejos disfrazados usando el nombre de Dios. Pero miramos que David nos está demostrando cómo en tiempos de espera no debemos dejar que la desesperación nos lleven a escuchar a las voces incorrectas, que nos lleven a empujarnos o incitarnos a hacer las cosas indebidas o a tomar atajos. Miramos que David llegó al punto de que le cortó el manto a Saúl. Pero con solo haber hecho eso, si continuamos en el versículo 5 y 6, miramos qué pasó. Dice, pero le remordió la conciencia por lo que había hecho y dijo a sus hombres: que el Señor me libre de hacer al rey lo que ustedes sugieren. No puedo alzar la mano contra él porque es el ungido del Señor. Miramos cómo su corazón es conmovido con solo haber cortado el manto de Saúl. Y miramos cómo David, a pesar de lo que las voces a su alrededor le incitaban, que yo me imagino que confiaba mucho en sus hombres, pero aún así, él tomó la decisión íntegra y honró al rey Saúl. No porque el rey Saúl necesariamente se lo merecía, porque no era secreto que Saúl quería matar a David. Pero David dijo, es el ungido de Dios. Dios lo puso en su tiempo, Dios lo removerá. Miramos que como en esta oportunidad que David tuvo, él decidió escoger esperar en el tiempo de Dios. Amén. A pesar de que las voces a su alrededor lo estaban incitando, es tu momento, el Señor te ha preparado este momento exacto. Él dijo, yo voy a honrar a Saúl por su posición. No se lo merecerá, pero voy a honrar al rey que Dios ungió, al rey que Dios puso para este tiempo. Ese momento en la cueva fue una parte clave en la formación de David. Fue algo que Dios usó para prepararlo para poder en el futuro cargar la corona. Dios estaba preparando a David y de esa misma manera en nuestros tiempos de espera, Dios está presente preparándonos. Dios no está inactivo, así como estuvo en la vida de David en cada etapa de su espera y en especial en esta oportunidad donde está en la cueva con Saúl. Dios estaba allí formando el corazón de un rey, lo estaba preparando y lo estaba preparando para poder cargar esa corona en el futuro. Así que, como les decía, tal vez en nuestra espera, gracias a Dios, no enfrentamos la muerte, y qué bueno, pero tal vez nuestra espera nos ha llevado a momentos donde sentimos soledad, tal vez nos lleva a momentos donde incluso
cuestionamos, Señor, y la promesa que me diste. No hay vista de esa promesa que tú me diste, de ese llamado. Mira estas personas, ellos sí están recibiendo su puerta abierta, ellos sí están recibiendo el llamado, ellos sí ya están caminando en la posición que tú me llamaste a mí. ¿Dónde está mi promesa? Pero quisiera que decidamos creer en esta noche las mismas palabras que David escribió en el Salmo 139 del 7 al 10. Dice así: ¿a dónde podría alejarme de tu espíritu? ¿A dónde podría huir de tu presencia? Si subiere al cielo, allí estás tú. Si tendiere mi lecho en el fondo de los dominios de la muerte, también allí estás. También estás allí. Si me elevara sobre las alas del alba o me estableciera en los extremos del mar, aún allí tu mano me guiará, me sostendría tu mano derecha. Y esa es promesa para nosotros hoy, que en nuestros tiempos de espera no estamos lejos de Dios. Él no está inactivo, está preparando nuestro carácter, está preparando nuestro corazón para poder llegar a esa promesa. Y como escribió David, su mano nos sostiene y está allí para cargarnos. No estamos solos, no creamos la mentira del enemigo que Dios nos ha dejado. Dios está presente en nuestra espera preparándonos. Amén. Pero también vamos a ver a través de esta historia cómo Dios usa esas temporadas de espera en nuestra vida, no solo para prepararnos, pero también para protegernos. Y eso nos lleva a la segunda promesa, que Dios te protege en la espera. Mirábamos ahorita cómo David tuvo esa oportunidad para poder ponerle fin al rey Saúl y a su espera y a poder convertirse en rey. Y tal vez muchos incluso le hubieran justificado sus acciones si hubiera matado al rey Saúl, porque no era secreto que el rey Saúl estaba detrás de David. Entonces muchos le podían haber justificado sus acciones. Lo mataste, qué bueno, ya no te va a perseguir. Pero miramos que David toma una decisión íntegra, honra a Saúl, pero también miramos cómo David actuó sabiamente al no luchar por su propia defensa, al no luchar por protegerse él mismo. Continuamos mirando cómo la historia se desenvuelve en los versículos 12 a 15. Dice así, David hablando dice, que el Señor juzgue entre nosotros dos y que el Señor me vengue de usted, pero mi mano no se alzará contra usted. Como dice el antiguo refrán, de los malos la maldad. Por eso mi mano jamás se alzará contra usted. ¿Contra quién ha salido el rey de Israel? ¿A quién persigue? A un perro muerto, a una pulga. Que sea el Señor quien juzgue y dicte la sentencia entre nosotros dos. Que examine mi causa y que Él me defienda y me libre de usted. Dijo David, que el Señor me juzgue, que Él me defienda, que Él me proteja y que Él me libre. En lugar de vengarse por sí mismo, David decide confiar completamente en Dios como su defensor y como su protector. Y eso es algo poderoso porque yo me ponía a pensar, la Biblia no lo menciona, pero me imaginaba a los hombres de David. Me imaginaba qué pensarían en ese momento al ver lo que estaba haciendo. Si tal vez se preguntaban entre ellos, ¿qué está pensando David? Dejó ir su oportunidad. Está loco. Y me llevaba a pensar en una experiencia personal que pasamos hace poco. Si puedo ser honesta por un momento, cuando Dios nos trajo aquí a Citizen Church, gracias. Recuerdo que para mí fue muy difícil.
Y yo tenía muchos miedos que le, que le traía a Dios, muchos miedos con los que luchaba, y yo le decía a Dios, constantemente le preguntaba, Señor, ¿realmente este es el lugar que tienes para nosotros? ¿Realmente es aquí donde nos quieres tener, Dios? Y recuerdo como una y otra vez el Señor en su grande fidelidad y amor me lo confirmaba. Ya fuera por mis devocionales, por los pastores, por los líderes, por una prédica. Ellos no sabían, pero Dios sí. Entonces llegué al punto donde dije, ok Dios, te estoy escuchando claramente, te dejo de molestar con la pregunta y ya acepto. Pero hace poco se nos acercó alguien a hacer un comentario y no fue alguien de aquí, pero se nos acercó a hacer un comentario, dijeron, ¿de verdad ahí es donde están en este momento? Refiriéndose a mi esposo, dijeron, ¿en serio ahí es donde tienes a tu familia? Y fue como si todos esos miedos regresaron otra vez a la superficie. Y otra vez me encontraba luchando con Dios porque no era una pregunta genuina, ¿verdad? Era una de esas preguntas que uno puede saber es sarcástica o buscan herirte o burlarse de ti. Y le decía a Dios otra vez, Señor, aquí te vengo otra vez. De verdad este es lugar que quieres para nosotros, porque mira lo que dijeron y qué más podrán estar diciendo que ni estamos al tanto. Y recuerdo como Dios con tanto amor me dijo en un momento, be still and know that I am God. Se traduce a un salmo que yo creo todos hemos escuchado en un punto, que dice, estad quietos y conocer que yo soy Dios. Amén. Y voy a todo esto con decir, hermanos, que Dios me recordó en su amor y en su gracia y misericordia que Él se iba a encargar de protegernos mientras nosotros camináramos en obediencia en lo que Él pidiera de nosotros. Amén. Aquí Dios nos ha plantado. Aquí Dios nos ha moldeado. Hemos crecido, hemos podido servir, hemos desenterrado dones que en un punto habíamos enterrado y descubierto otros que no sabíamos que teníamos. He visto cómo cada cosa ha sido clave en lo que Dios tiene el propósito para mi vida, para la vida de mi familia y para la vida de cada uno de ustedes. Y todo esto para recordarles a ustedes también, hermanos, que yo no sé en qué espera se encuentran. Yo no sé en qué situación están en este momento. Que tal vez han escuchado que se ha hablado de usted. Pero no tenemos nada que temer, porque cuando somos obedientes a la voz de Dios, Él se encarga de ser nuestro juez, nuestro defensor, nuestro protector. Y quisiera leerles ese versículo de estar quietos y conocer que yo soy Dios. Quisiera leerles el versículo 10 que encontramos en ese Salmo 46. Dice en la traducción lenguaje actual, nuestro Dios es como un castillo que nos brinda protección. Dios siempre nos ayuda cuando estamos en problemas. Aunque tiemble la tierra y se hundan las montañas hasta el fondo del mar, aunque se levanten grandes olas y sacudan los ceros con violencia, creamos esto, no tendremos miedo. No tendremos miedo.
Y gracias a Dios que habló a mi vida y a mi corazón, y espero que sea un recordatorio para ustedes también de estar quietos y confiar en la protección de Dios. Porque pensar de que por poquito y estaba lista, me encontraba lista de mejor dejo todo. Y solo porque dejé que mis miedos, no el comentario, sino mis miedos, porque el comentario en sí no fue el problema, sino que yo dejé que entrara a mi mente y a mi corazón y que me llevara a dudar en la protección de Dios. Entonces, mirando la historia de David, ¿qué voces estamos escuchando? ¿Qué voces estamos permitiendo que nos distorsionen nuestra mentalidad de que Dios no está con nosotros? Porque Él está presente. Dios está presente. No necesita Dios que te estés defendiendo solo. Él nos está recordando aquí en su palabra que Él es nuestro escudo, Él es nuestro juez y Él es nuestro defensor. Y podemos descansar en esta promesa que el Señor nos está protegiendo aún en la espera. Amén. Y ahora continuamos con la tercera promesa. Dios te posiciona en la espera. Finalmente vamos a ver que Saúl responde a todo lo que está pasando. Disculpen, mi esposo se llama Raúl. Saúl responde a todo lo que está pasando y miramos eso en su respuesta en 1 Samuel 24, 17 a 20. Dice Saúl, has actuado mejor que yo, continuó Saúl. Me has devuelto bien por mal. Hoy me has hecho reconocer lo bien que me has tratado, pues el Señor me entregó en tus manos y no me mataste. ¿Quién encuentra a su enemigo y le perdona la vida? Que el Señor te recompense por lo bien que me has tratado hoy. Ahora caigo en cuenta de que tú serás el rey y de que consolidarás el reino de Israel. Después de todo, estamos viendo que el mismo rey Saúl, el mismo enemigo de David, lo reconoce como rey. Reconoce, tú vas a ser rey. Lo estás demostrando con tus acciones. Dios usó ese momento en la vida de David para reafirmarlo públicamente. Me imaginaba si tal vez David, no nos dice la palabra, pero si Dios conocía su corazón y si tal vez él estaba comenzando a sentir duda, ¿de verdad voy a ser un rey? Y Dios lo reafirmó a través de su mismo enemigo, tú serás rey. Pero convertirse en rey no era la única posición a la que iba a llegar David. Fue una de muchas posiciones que llegó a obtener en su vida. Hace poco nuestra pastora Sarah resaltaba las diferentes posiciones que David obtuvo durante su jornada hacia el reinado. Y va a estar en la imagen detrás de mí y le invito a que aguarde esta imagen porque le puede recordar algo poderoso cuando usted se encuentra en tiempos de espera, en tiempos de dudas si el Señor está presente. Miramos las posiciones que obtuvo David mientras esperaba. Era pastor de ovejas, servidor y hijo fiel, escudero, sirviente de Saúl, músico de consuelo, salmista, adorador, mató Goliat, fue comandante, líder de hombres valientes, protector, defensor, yerno del rey. La semana pasada vimos que fue mejor amigo de Jonatán y hoy, como vemos, fue fugitivo y exiliado. Todas esas fueron posiciones en las que David estuvo presente también. Durante su tiempo de espera, David desempeñó diversas posiciones que Dios usó para prepararlo, pero también incluso en las que Dios, como estamos viendo, lo protegió.
desde pastor fiel, a músico, a valiente guerrero, a matar gigantes y ser líder de hombres y fugitivo perseguido. David nos demuestra cómo él fue humildemente fiel en cada posición, sirvió a otros con sus dones, se tomó la decisión de ser fiel y adoraba con pasión, lideró con valentía, y todo esto lo hacía mientras esperaba pacientemente en el tiempo de Dios. Cada posición fue parte clave del proceso de Dios para David. Cada posición era necesaria, y como hemos visto hoy, David no tomó atajos como matar al rey Saúl para poder adelantarse a llegar a la posición de rey. Imagínense si hubiera pensado David en algunos momentos en esa cueva: puedo matar al rey Saúl y terminar con esto de una vez por todas. ¿O qué tal si al ser ungido por el profeta Samuel se hubiera plantado un orgullo dentro de él y hubiera evitado cada una de esas posiciones que vimos? ¿Qué hubiera sido de David si no hubiera tomado la decisión de esperar en el tiempo de Dios? Pero ahora quisiera que reflexionáramos en eso en nuestra propia vida. Quisiera que reflexionemos en esta pregunta y seamos honestos con nosotros mismos al responderla. ¿Qué has estado pasando por alto en esta temporada de tu vida por tener tus ojos puestos en el llamado en lugar del Dios que te dio el llamado? Pensemos en eso por un momento, porque a veces podemos estar tan enfocados en querer llegar a esa promesa que no miramos lo que Dios quiere hacer a través de nosotros, donde estamos hoy, donde nos encontramos en este momento. ¿Cuántos nos hemos encontrado en situaciones donde tal vez hemos pensado o hemos dicho: solo soy una mesera, solo soy un mesero, solamente limpio cuartos, no hago nada grande? Pero no, es una oportunidad que el Señor te está dando para poder demostrar lo que es la excelencia que Él pide de nosotros. Que cuando lleguen a esas mesas que te asignan, a esos cuartos que te asignan, que puedan ver una diferencia a través de ti, porque tarde que temprano esa diferencia se va a ver y te van a preguntar por qué, y es allí donde tú vas a poder decir: te quiero decir del Dios que cambió mi vida. Tomemos esa oportunidad que el Señor nos está dando hoy. Yo a veces me encontraba, y no sé si algunos se relacionan con esto, a veces cuando primero tuve a mi hija me encontraba diciendo: solo soy una mamá. ¿Y cuántos hemos dicho eso? Solo soy una mamá, solo soy un papá. Pero no, estamos liderando a la próxima generación. Esa no es responsabilidad de sus maestros, de los pastores, de los líderes, de los padres, de sus amigos. Es un llamado que el Señor nos ha dado. Es donde Dios nos ha posicionado hoy como padres. No me malentiendan, yo totalmente entiendo que a veces se necesita consejería, oración, un consejo. Entiendo que a veces eso ayuda, pero solamente quiero animarlos que como padres abracemos el llamado que Dios nos ha dado. No solamente somos papá o mamá, estamos liderando a la próxima generación, y ellos están viendo cada palabra que sale de nuestra boca. Están escuchando todo, están viendo cada acción que tomamos. Ese ya es un ministerio que Dios tiene en nuestras manos.
Tomemos esa oportunidad. David se dejó posicionar por Dios. David fue fiel en cada posición que Dios lo iba poniendo. Pero también a través de su ejemplo miramos algo tan importante, que la espera no es quedarnos quietos sin hacer nada. Yo pensaba de esta manera. Cuando colocamos una comida para que se cocine en el horno, nos agarramos una silla, nos sentamos y nos acomodamos ahí enfrente del horno, y la media hora o la hora que se tarda en cocinar, nos quedamos ahí quietos viendo la comida que se cocine. Yo creo que no, ¿verdad? En mi caso, yo a veces me lo pongo de reto. Digo, ok, a ver cuánto puedo hacer en este tiempo, ¿verdad? ¿Qué hacemos? Nos vamos de allí, cortamos otras verduras, hacemos otros mandados en la casa, tenemos otros mandados que tenemos que llevar a cabo. No nos quedamos quietos esperando esa comida. Entonces, con eso en mente, hay una pregunta que el autor de Hábitos Atómicos, James Clear, propuso en un artículo recientemente, y dijo: ¿qué estás haciendo hoy que te beneficiará en una década? Y tal vez están pensando, Eli, como que una década es mucho, ¿no? Al menos yo cuando primero la leí sí dije, ¿una década de veras? Pero todo como que hizo clic y dije, pues sí, una década. David no se convirtió en rey de un día para otro. Le tardó incluso más de una década para poder llegar a la corona. No podemos tener la expectativa que vamos a ver la promesa de Dios si no estamos siendo fiel en la posición que nos tiene hoy. ¿Dónde nos tiene Dios hoy que no hemos estado poniendo atención a lo que Él ha querido hacer a través de nosotros, allí donde nos encontramos? ¿Hemos estado siendo fiel? O tal vez hemos tenido nuestra mirada muy fija en el llamado más que en Dios. La historia de David nos muestra que Dios prepara, protege y posiciona a aquellos que su corazón está dispuesto a hacer lo que Dios les pide hoy, a ser fiel hoy en la posición que te encuentras hoy mientras esperas. Iglesia, la espera no es un proceso en el cual Dios está inactivo. Él está presente. Él está allí contigo en la espera. Nos está preparando, nos está protegiendo y en todo nos está posicionando, porque es todo el plan de acuerdo a su propósito para cada uno de nuestras vidas. Hay propósito en la espera. Hay propósito. Entonces no pensemos que porque estamos en espera que ya no hay nada más adelante. No pensemos que ya se terminó todo para nosotros, porque hay propósito y Dios está haciendo algo en nuestras vidas. Aún está trabajando en sus vidas, en mi vida, en la vida de cada uno de nosotros. Dios está activo. No salgamos corriendo de la espera, no queramos huir la espera, porque Dios está allí y nos pide que abracemos el proceso, que abracemos el momento en la posición que nos encontramos hoy. Allí hay propósito y Dios tiene propósito para cada uno de nosotros. Dios no mira tu edad, Dios no mira tus errores pasados, de dónde veniste, dónde te encuentras. Él simplemente busca un corazón como David, dispuesto a decirle sí, dispuesto a decirle, Señor, tú toma el control. Yo simplemente te voy a obedecer donde estoy.
Si pudieran inclinar sus rostros y quisiera que reflexionáramos en esta palabra, en donde nos encontramos hoy, que reflexionemos qué es lo que Dios quiere formar en ti en tu temporada de espera. ¿Estás confiando en su protección o has estado intentando defenderte solo? ¿Estás esperando su posicionamiento o has intentado adelantarte? Tal vez hoy es tu primera vez escuchando de Dios, viniendo a la iglesia, y tal vez piensas, no puede ser posible, no puede ser tan fácil, no puede ser para mí esto. ¿Será que tal vez Dios te posicionó para este momento? Si eres alguien que en esta noche quisieras aceptar esa promesa de que Dios te posicionó y quieres aceptar a Jesús como tu Salvador, voy a pedir, todos los ojos están cerrados, no tienes que sentir vergüenza. Si puedes levantar tu mano para que pueda orar por ti. O si tal vez te habías alejado y sentías que Dios no estaba presente en tu espera, pero Dios te está hablando hoy diciéndote, hijo, hija, estoy ahí contigo y quieres que ore por ti. Por favor, levanta tu mano. Amén. Veo sus manos. Nadie nos está viendo, hermanos. No tienen que sentir vergüenza. Dios solo está esperando que tú vengas a Él y te rindas completamente. Amén. Vamos a hacer una pequeña oración. Padre, te damos gracias, Señor Jesús, por esta palabra que has hablado en nuestras vidas, Dios. Quiero primeramente poner en tus manos, Señor, a esas personas que levantaron sus manos, Dios, que necesitan descansar en ti hoy, Padre, que necesitan ese recordatorio, Dios, que tú estás con ellos, Padre. Gracias, Señor, porque los has posicionado a estar aquí en este momento para recordarles que tú eres su protector, tú eres su defensor, Dios, y que tú estás allí con ellos en su espera, que tú no los has dejado, Padre, y que tú los estás posicionando para el llamado y las promesas que tú tienes sobre sus vidas, Dios. Te pido por cada persona en este lugar, Señor, por aquellos que tal vez no quisieron levantar su mano, Dios, pero les tocó su corazón, Padre, y les hablaste y les recordaste, Dios, que tú estás con ellos, Padre. Te pido que también puedan encontrar descanso en ti, Dios, y puedan tomar un respiro, Padre, de nomás de poder saber que tú estás en control, Dios. Gracias, Padre, porque podemos descansar en ti. Gracias porque no tenemos que pelear por nuestra propia cuenta. Gracias porque tú nos recuerdas que tú tienes un propósito para nuestra vida, que tú tienes un llamado y una promesa para nosotros, Dios, y que en tu tiempo, Padre, vamos a ver esa promesa cumplida. Ayúdanos a ser fieles en donde nos encontramos hoy, Dios, que cuando quiera venir el desánimo, cuando quieran venir esas voces a apartarnos del llamado que tú tienes para nosotros, Dios, que podamos pararnos firmes en tu palabra, Señor, en estas promesas de que en la espera, Dios, no estamos solos. Tú nos estás preparando, tú nos estás protegiendo y tú nos estás posicionando para cosas grandes, para servirte, Dios. Gracias, Padre, por tu pueblo, por tu iglesia, y que esta palabra pueda irse con ellos a sus hogares, que la puedan compartir, Padre, y recordarles a otros, Dios, incluso a aquellos que tal vez no han escuchado de ti, que tú tienes un propósito para sus vidas. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.